Saludos cordiales. En este día puedo compartir con ustedes acerca de la educación trinitaria. Quiero empezar agradeciéndole al doctor José Fonseca del Instituto Bíblico de Buenos Aires, quien me dio esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Debo decirles francamente que cuando se plantea esta pregunta, ¿qué es la educación trinitaria?, a su mente, también a la mía, pueden venir distintos abordajes. Desde esto tiene que ver con la Trinidad. Así que para poder entender de qué se trata, creo que lo primero es ir a lo que no se trata. ¿Qué no es la educación trinitaria? Lo primero que quiero mencionarles en cuanto a qué no es la educación trinitaria es que no se refiere a un abordaje desde una perspectiva religiosa, hablando de la educación religiosa, y precisamente la educación compuesta por el estudio y análisis de las tres personas divinas. Eso es lo que un cristiano evangélico en promedio pensaría. Educación trinitaria tiene que ver con estudiar la educación bíblica en cuanto a qué es el Padre, qué es el Hijo, qué es el Espíritu Santo. Aunque al final voy a hacer una correlación con esto, debo decirle que no se trata la educación trinitaria de ese enfoque. Tampoco tiene que ver con una terminología que acuñamos para causar atracción e interés. Ese es otro de los abordajes que podríamos hacer. Pensamos que la educación trinitaria tiene que ver con un vocablo, una frase que genera interés entre los oyentes y lo usamos precisamente con ese fin. Tampoco la educación trinitaria tiene que ver con un abordaje pedagógico que ha surgido de pronto en el contexto anglosajón y que lo importamos y lo contextualizamos en contextos distintos del quehacer educativo. No tiene que ver con un abordaje extranjero, un abordaje pedagógico que importamos. Eso nos lleva a plantearnos qué es exactamente la educación trinitaria. Y lo primero que quiero mencionar en cuanto a la educación trinitaria es que es una comprensión tripartita de la dinámica educativa. Cuando hablamos de educación, debemos recordar que siempre van a estar algunos factores intervenientes en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo primero es que es una comprensión tripartita de esta dinámica. Básicamente hablamos de que al compartir, al generar este proceso educativo, nosotros debemos generar el contexto para el aprendizaje. Eso le denominamos aprender a conocer, es decir, los conocimientos que impartimos. Ese es uno de los ejes con los cuales trabajamos justamente en esta comprensión tripartita. El segundo eje tiene que ver con aprender a hacer. Es lo que hablamos, el desarrollo de las habilidades. En todo proceso educativo no solamente perseguimos como finalidad última transmitir conocimientos a las personas que están en este proceso de enseñanza-aprendizaje y del cual también los que educamos también nos nutrimos y aprendemos simultáneamente. No solamente tiene que ver con impartir conocimientos, tiene que ver con aprender a hacer, es decir, incorporar habilidades. Esas habilidades que puedan ser prácticas de acuerdo a lo que se está transmitiendo y útiles también para la persona que las recibe. Pero este abordaje tripartito tiene que ver con también aprender a ser. Aprender a ser recae en la parte actitudinal de cada individuo. Lo diríamos en otras palabras, que tiene que ver con aprender a ser persona, a ser individuo, aprender esas actitudes que de una manera u otra hacen al ser humano lo que es y que al hablar justamente de la educación bíblica teológica elevan el alma, el espíritu del ser humano. Hablando de esta comprensión tripartita, debemos también entender que esta educación trinitaria, como ahora se la denomina en algunos contextos, va a hablar de una inclusión, de una transversalidad educativa. ¿Qué es esto de la transversalidad educativa? Cuando hablamos de todo el proceso, el aparataje que se hace en la educación, nosotros, los que estamos inmersos en ese proceso, debemos recordar siempre que hay tres elementos que están presentes siempre en todo este andamiaje. Estos tres elementos están presentes tanto en la escolaridad básica, tanto en el colegio, en la universidad y en todo contexto en el cual nos desenvolvemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son esos ejes de la transversalidad educativa? Primero, la familia. No podemos disociar a la familia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante mucho tiempo se ha hecho críticas en el contexto secular en relación a modelos pedagógicos que son muy buenos para poder lograr lo que es el fin de educación hacia los educandos, pero que muchas veces disocian el rol de la familia, sabiendo precisamente que desde el entorno familiar
los niños, los adolescentes, inclusive las personas a las que nosotros, los que estamos en la educación bíblica teológica, pretendemos llegar, sabiendo que ellos pasan mucho del tiempo en el contexto familiar, la familia debe ser parte activa de este proceso constructivo. El otro eje es incluir siempre la sociedad. Educamos en un contexto social, educamos desde la sociedad y para la sociedad. Eso significa que en el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros debemos aprender a hacer una lectura exacta del contexto sociológico en el cual se desenvuelven nuestros educandos para llegar a ellos con las mejores herramientas y con temas pertinentes. Pero también en este eje estratégico va a aparecer finalmente la escuela o el ente educativo, como yo prefiero llamarlo. ¿Por qué el ente educativo? Porque al construirse esta pirámide, donde está la familia, donde está la sociedad, el ente educativo va a ser sustancial para poder lograr el propósito de educar precisamente a esas personas a los cuales nosotros buscamos llegar. Esto es la educación trinitaria. En términos teológicos, si esto lo vamos correlacionando precisamente con el contexto teológico, diríamos que la educación trinitaria viene a ser la manifestación del misterio de Dios en expresiones pedagógicas. ¿A qué me refiero con esto de la educación trinitaria? El misterio, la manifestación de Dios en expresiones pedagógicas. Quisiera que usted por un momento piense en lo que es la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo indivisible de esas tres personas. Cuando en teología las estudiamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, por mucho que hayamos pretendido graficar el concepto de la Trinidad con algún elemento humano, siempre serán ejemplos humanos. Serán sencillamente eso, ejemplos humanos. Ninguno de ellos es totalmente suficiente para poder aclarar en nuestra mente esta concepción que nos desborda. Un solo Dios manifestado en tres personas, porque al mismo tiempo es indivisible, pero simultáneamente se mantiene la individualidad de cada una de esas personas. Usted puede estudiar por separado lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De allí que esta educación tripartita toma como modelo este concepto para aterrizarnos justamente la necesidad que al llevar el proceso educativo usted pueda incluir siempre esta comprensión tripartita. Por un lado, necesitamos aprender a conocer, necesitamos aprender a hacer y necesitamos aprender a ser. Pero también debe contar con estos tres aliados, por decirlo así, en la educación: la familia, la sociedad y el ente educativo. Vayamos a relacionarlo justamente con la educación teológica, lo que a los seminarios bíblicos teológicos de la Alianza y de otras denominaciones nos interesa. Creo yo firmemente que esta educación trinitaria debe aterrizar en que nuestro modelo pedagógico institucional, de una forma educativa, debe incluir lo siguiente. Si hablamos de un modelo educativo, institucional, teológico, nuestro modelo debe tener estos ingredientes. Por un lado, debemos transmitir conocimiento. Debemos tener la transmisión cognitiva, es decir, el énfasis teológico doctrinal. En estos tiempos en los cuales vivimos, sí, los seminarios estamos para afirmar más la fe. Y la fe va de la mano con entender teológica y la doctrina que nosotros creemos e impartimos. Este es un tiempo en el cual nuestro modelo teológico pedagógicamente debe incluir justamente esta transmisión cognitiva de nivel, de tal manera que la doctrina quede afianzada en la mente y, por qué no decirlo después, en el corazón también de los educandos. Pero por otro lado, nuestro modelo pedagógico debe también apuntar a un desarrollo de competencias ministeriales. En el ámbito secular diríamos habilidades, competencias para la vida. Acá también, pero son competencias ministeriales, porque al final del día, al final de cuentas, formamos a hombres y mujeres que tienen una vocación, un llamado profundo en su corazón y necesitan desarrollar ciertas competencias específicas para el ministerio al cual Dios le ha llamado. Eso debe ser parte sustancial de nuestro modelo pedagógico. Pero finalmente, este modelo pedagógico en los seminarios debe aterrizar en una incorporación de valores y principios, los cuales subyacen en las Escrituras, en la palabra del Señor. Nuestros valores, nuestros principios, como un código deontológico que forma el ministro del Evangelio, subyace precisamente en las Sagradas Escrituras.
Por lo tanto, nuestra labor educativa, hablando de las instituciones bíblicas teológicas, debe ser, y quiero aquí desafiarlo a usted y a mí también, con estas 3 palabras que quiero sembrarlas en su mente y en su corazón. Creo que nuestra labor educativa debe ser aglutinante para la familia actual. ¿A qué me refiero con aglutinante? Vivimos un tiempo en el cual la familia está en entredicho. Por diversas ideologías ha venido siendo atacada cada vez de más a menos y de menos a más. ¿Por qué? De más en ciertos principios, en ciertas filosofías, pero también de menos a más en acciones concretas, específicas que se esgrimen contra la familia. Hoy más que nunca nuestra labor educativa debe ser aglutinante, unir a la familia. Mientras transmitimos cognitivamente, mientras desarrollamos competencias ministeriales, mientras incorporamos valores y principios, nuestra finalidad debe ser en la sociedad poder unir a la familia. Pero por otro lado, nuestra labor educativa también debe ser abrasiva frente a los males sociales contemporáneos. ¿A qué me refiero con que debe ser abrasiva? Me refiero al hecho de corroer los males en la sociedad. Lo abrasivo se caracteriza precisamente por eso, porque en el contexto en el cual un elemento que es abrasivo se coloca, empieza a corroer aquello que se desea eliminar. Creo firmemente que nuestra labor educativa debe ser también orientada a que se desarrolle una convicción de tal manera que corroamos los males de la sociedad, que pongamos un freno, que se forme hombres y mujeres que con una profunda convicción bíblica teológica, con códigos deontológicos sumamente altos, cumplan esta labor abrasiva. Y finalmente, nuestra labor educativa también debe ser asincrónica. Y voy a enfatizar esto, asincrónica a nivel institucional, con un conocimiento intermitente y constante. ¿A qué me refiero a una labor asincrónica a nivel institucional con un conocimiento intermitente y constante? Me refiero a que vivimos una época en la cual ya no tenemos las limitaciones de tiempo ni de espacio. Con toda seguridad, usted al igual que nosotros acá, hemos visto el gran desafío de poder alcanzar el mundo a través del Evangelio con estos medios tecnológicos que ahora están a nuestro servicio. Y eso nos presenta un gran desafío, una gran oportunidad. Dentro de ese desafío está la necesidad que usted pueda aprovechar este tiempo tan particular de hambre, de sed que hay en el mundo entero por conocer de la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad de Dios está contenida en su palabra. Por eso debemos aprovechar este tiempo y nuestra labor educativa debe ser asincrónica también. Lo digo de esta forma para ir concluyendo. Usted, como un educador teológico, debe recordar que su labor educativa debe ser aglutinante para la familia actual, abrasiva frente a los males sociales contemporáneos, asincrónica a nivel institucional, con un conocimiento intermitente y constante, de tal manera que las personas que están siendo objeto de este proceso de enseñanza, educación, puedan saber que cuentan con usted como institución en todo momento y que pueden acercarse de forma constante porque de manera intermitente van a encontrar en ustedes como institución esos rayos de luz que pueden darles orientación en todo instante. Y concluyo con que usted recuerde un texto bíblico que tal vez le da sustento a todo esto que hemos expuesto en estos minutos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 23, dice el texto bíblico: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, este texto bíblico que usted y yo lo conocemos, que habla de la integralidad del ser humano y cómo Dios trata a todo su ser, nos sirve para recordar la necesidad de educar tripartitamente, la necesidad de una educación trinitaria en estos tiempos actuales. Una educación que parte de orientar, de formar, de transmitir, de aprender a conocer, de aprender a ser, de aprender a ser también, pero que sobre todo en la transversalidad de la vida podemos impactar a la familia, podemos transformar la sociedad y lo podemos hacer a través de un ente educativo que ha tomado el desarrollo y el desafío para sí
de ser pertinentes en este tiempo actual.